Hola equipo, buenos días. Nosotros somos el grupo número 7, que está compuesto por Angel Rodríguez, Jenny Ramírez y esta servidora Lady Ramos. A continuación le presentaremos el análisis de la deuda pública externa e interna de la República Dominicana desde el año 2012 hasta el 2021, esperando que sea de su agrado e interés. Muy buenos días, estimados compañeros. Soy Jenny Emilia Ramírez. Sin más preámbulos, iniciamos con nuestro análisis. Esta investigación fue realizada a través del método descriptivo con el fin de encontrar rasgos, factores y características predominantes. La recolección de los datos fue a través de documentos estadísticos y registros de estudio. Recogimos datos a través de estadísticas desde el periodo 2012 hasta el 2021 sobre la deuda contraída por el Estado Dominicano. El objetivo general de esta investigación es analizar el comportamiento y la evolución de la deuda pública en nuestro país. El objetivo específico es conocer la composición estructural de los tipos de acreedores y los proyectos importantes que se financiaron durante ese periodo. El objetivo general de esta investigación es analizar el comportamiento y la evolución de la deuda pública en nuestro país. El objetivo específico es conocer la composición estructural de los tipos de acreedores y los proyectos importantes que se financiaron durante ese periodo. Antes de continuar, permítame contestar la siguiente pregunta. ¿Qué es la deuda pública? La deuda pública corresponde a las obligaciones financieras, bonos, préstamos, que son contraídas por el gobierno, a través de las cuales se compromete a pagar intereses y el préstamo original en ciertas fechas determinadas. La deuda pública del gobierno central incluye la deuda de tesorería y actualmente los principales componentes de esta deuda son la deuda externa asociada a los bonos soberanos emitidos en el extranjero, la deuda interna compuesta principalmente por los bonos de tesorería denominados en pesos y la deuda contraída con instituciones multilaterales. La emisión y colocación de títulos, bonos y otras obligaciones financieras, la ejecución de contratos de bienes, obras o servicios cuyo pago total o parcial se estipule al realizar en más de un ejercicio financiero posterior al que se haya devengado el gasto. Toda operación de renegociación, consolidación o conversión de la deuda pública que tenga por objeto refinanciar o reestructurar pasivos públicos. La Dirección General de Crédito Público es la entidad gubernamental encargada de gestionar la deuda pública. Sus principales funciones son proponer las políticas de financiación del gobierno central, diseñar y aplicar las estrategias de gestión de la deuda. Es el único receptor de las ofertas de financiación. Ejecuta el proceso de negociación, contratación o emisión de la financiación del gobierno central. Registra y gestiona todas las operaciones de crédito público, así como el servicio de la deuda pública generada por las mismas, mediante la emisión de órdenes de pago. Y por último, mantiene las estadísticas actualizadas sobre la deuda del CPNF, incluyendo proyecciones del servicio de la deuda pública. Clasificación de la deuda. La deuda se puede clasificar por fuente externa e interna, tipo de acreedor, multilateral, bilateral, bonos, banco, comercial y suplidores. Tipo de interés, fijos, variables, indexado. Tipos de moneda, local y extranjera. Por la economía durante la Primera República, con una población de 100 a 126 mil habitantes, llegando a 200 mil para el 1861. Menos del 15% de la población vivía en las ciudades. Para 1852, la ciudad de Santo Domingo tenía 900 casas y unos 9.000 habitantes. El sistema productivo estaba muy atrasado, careciendo del dominio técnico ya conocido en Europa y Norteamérica, cuyas sociedades vivían en plena revolución industrial. La mano de obra de bajo salario era escasa y la principal fuerza de trabajo era el peón, una reminencia particular de la servidumbre española. El periodo anexionista y la economía durante los años 1965 a 1900.
La economía se basaba en la producción de tabaco y madera, yacimientos minerales abandonados, déficit fiscal debido a la reducción de los ingresos del comercio exterior. Los ingresos se estimaban en 500,000 pesos, mientras los egresos superaban los 3 millones de pesos. A partir del 1868, la economía sufre un incremento en la industria azucarera. El primer préstamo externo, Hammond-Cia, fue en mayo de 1869. Todos los bienes del Estado fueron ofrecidos como garantía. En 1891, el país firmó el primer acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, en el cual se estipulaba que el azúcar, el guarapo, la melaza, la miel y el café podían entrar a Estados Unidos. La Convención de 1907 estableció que nuestro país no podía modificar los aranceles vigentes ni aumentar la deuda pública interna o externa sin el consentimiento previo del presidente de los Estados Unidos. Produciendo un crecimiento significativo del comercio exterior con una balanza comercial con saldos positivos. Hubo un desarrollo de la industria azucarera y de los cultivos de cacao, café y tabaco. En 1929 surge la Gran Depreciación, donde se restringe el crédito internacional y disminuye el poder adquisitivo. Sin embargo, en la economía trujillista, una de las primeras características fue el aprovechamiento de empresas estatales para su propio enriquecimiento, obligando a consumir bienes y servicios de los cuales Trujillo tenía el monopolio absoluto. Trujillo creó monopolios en los mercados de la sal, el arroz, la leche, la carne, las pinturas, el tabaco y hasta el mercado financiero. El dictador logró dicho emporio mediante decretos y leyes que imposibilitaban la competencia y las importaciones. Políticas económicas del gobierno de Balaguer 1966-1978. Su política económica se fundamentó en crear un clima propicio para las inversiones, facilitar a los grupos empresariales el desarrollo de sus actividades productivas, concentración del ingreso nacional en pocos grupos específicos, grandes inversiones en infraestructura, especialmente en las áreas urbanas. En resumen, la política económica implementada por el gobierno de los 12 años de Balaguer le permitió a la economía dominicana lograr un alto crecimiento económico. Dicha política se centró en varias estrategias políticas agrarias, construcción de obras y fomento a la inversión extranjera en el país. Buenos días, mi nombre es Enger Rodríguez y en esta intervención les vengo a hablar sobre el análisis de la deuda externa e interna de la República Dominicana durante el periodo 2012-2021. En este cuadro estadístico podemos ver que la deuda externa siempre ha sido mayor que la deuda interna en República Dominicana. Esto es debido, según mis criterios, a la gran disponibilidad de dinero de los inversionistas internacionales y a las bajas tasas de intereses ofrecidas por los mismos a la hora de hacer negocios con la República Dominicana, siendo esto una ventaja para el país en términos económicos, ya que pagamos menos intereses por grandes préstamos debido a la confianza que brindamos a los inversionistas, teniendo en cuenta que a pesar de ser un país mal administrado, cumplimos con los compromisos contraídos con el exterior. Es notorio que en estos años analizados el país se viene endeudando casi el doble en lo externo que en lo interno. También podemos ver que el incremento de la deuda externa durante el periodo 2012-2021 ha aumentado en un 17.7%, a diferencia de la deuda interna, que alcanzó un incremento durante este periodo. Deuda consolidada de la República Dominicana, periodo 2012-2021. En el 2020 la deuda pública en la República Dominicana fue de 44.622.33 millones de dólares. Creció con respecto al 2019 8.679.84 millones de dólares. En el año del 2019
teníamos una deuda de 35.942.49 millones de dólares. Esta cifra supone que la deuda en 2020 alcanzó el 56.6% del Producto Interno Bruto, una subida de un 16.17% respecto al 2019, el cual teníamos un 40.43% del Producto Interno Bruto. Podemos ver la evolución de la deuda pública en República Dominicana, que esta con respecto al 2019 en términos de deuda global, cuando teníamos un monto no mayor de 19.463.33 millones de dólares y en porcentaje con relación al Producto Interno Bruto de 32.04%. Según el último dato publicado, la deuda per cápita en la República Dominicana en el 2021 es de 7.530 dólares por habitantes y esta se encuentra en este monto ya que está estancado debido al duro revés que tuvo el progreso representado en el pasado reciente. Cabe destacar que en los años del 2013, 2014 y 2015 fueron años donde se mantuvo mayor control de la deuda pública, donde en el 2013 la deuda alcanzó un nivel de 23.203.78 para un 36.99 del Producto Interno Bruto. En 2014 la deuda alcanzó un nivel de 23.809.06 millones de dólares para un 35.4% del Producto Interno Bruto, teniendo como variación, tomando como referencia el año anterior, 605.8 millones de dólares. En 2015 alcanzó un nivel de 24.153.66 millones de dólares para un 33.90% del Producto Interno Bruto, teniendo como variación, tomando el año anterior, 344.60 millones de dólares, que sumados estos 3 años acumulan una deuda de 950.40 millones de dólares. Y podemos decir que entre ese intervalo del 2012 al 2021 se ha producido un incremento de la deuda por habitante de 1.255 dólares. Por mi parte es cuanto y continuamos con el contenido de la exposición. Hola equipo, yo le estaré hablando acerca de los proyectos importantes que han sido beneficiados de los grandes préstamos. La principal fue la autopista del Coral. La construcción de la moderna vía se inició el 7 de octubre del 2009 y fue inaugurada el 8 de agosto del 2012. Esta fue financiada a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, con una inversión que sobrepasa los 400 millones de dólares y esta fue inaugurada por el presidente Fernández. La siguiente inversión es el puente sobre el río Chabón. La imponente estructura fue construida sobre el río Chabón, que fue concebida para mantener los objetivos básicos del proyecto. La obra está ubicada en el kilómetro 6 de la autopista del Coral. El puente tiene una longitud de 302 metros y está compuesta de 2 puentes en un cajón de acero y losa. Esta obra también fue inaugurada durante el proceso del presidente Leonel Fernández. Las obras que detallaré a continuación fueron inauguradas en la gestión de Danilo Medina. Entre ellas está el teleférico de Santo Domingo. Este teleférico fue inaugurado el 23 de mayo del 2018, aunque sus operaciones iniciaron el 1 de julio de ese mismo año. Durante este recorrido de 5 kilómetros se conectan los sectores Gualey, Los Tres Brazos y Sabana Perdida. Su inversión final asciende a los 42 millones de dólares y esta obra fue inspirada en el Metro Cable de Medellín, Colombia, y pretende mejorar la vida social y económica de las personas que residen en estos sectores de Santo Domingo. La segunda línea del metro. Con esta extensión del metro de Santo Domingo, Danilo Medina quiso unir la capital y el municipio de Santo Domingo en dirección este-oeste.
Según datos recopilados, el número total de personas beneficiadas asciende a unas 150.000 personas. La construcción se extendió durante 40 meses y tuvo una inversión de 830 millones de dólares. Está compuesta por 4 estaciones que llevan el nombre de mujeres que forman parte de la historia nacional: Elcira Pepín, Rosa Duarte, Trina de Moya y Concepción Bona. El siguiente proyecto es la Circunvalación de Santo Domingo. La Circunvalación Profesor Juan Bosch, o como mejor es conocida, de Santo Domingo, fue inaugurada el 17 de marzo del 2018. Con la construcción de esta obra se unió las 4 regiones del país: sur, norte, este y nordeste. Con la habilitación de estos tramos, el gobierno de Medina quiso incrementar el cambio comercial entre las provincias que componen la República Dominicana. Además, se buscó descongestionar el tránsito vehicular con la salida de alrededor 40.000 vehículos de la ciudad. Con la inversión total de esta obra asciende a los 163 millones de dólares. Continuando con Punta Catalina. La central de Punta Catalina se encuentra ubicada en el distrito municipal de Catalina Baní, provincia Peravia. Esta central generará energía a partir de la quema limpia de carbón mineral. Hasta la fecha, aunque no se ha realizado una formal inauguración debido al COVID-19, se mantiene operando con normalidad y con un aporte de 752 megavatios brutos en el sistema eléctrico nacional, que están interconectados. El 15 de septiembre del 2013 se habría anunciado que la inversión de esta planta sería de 1.945 millones de dólares. Sin embargo, para el 2020 se anunció que la República Dominicana tendría que pagar la suma adicional de 395 millones al consorcio Odebrecht para su terminación. El siguiente proyecto es la Nueva Barquita. La Dirección de Comunicación de la Presidencia detalló que esta obra consta de 1.780 apartamentos alojados en 112 edificios distribuidos a 1.637 familias. Esto posee 90 locales comerciales, 3 parques e estancias infantiles. También se ha levantado un liceo polideportivo, play, 5 canchas, entre otros. El siguiente proyecto es la Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo y en Santiago. Es una alianza con el sector privado para reducir el déficit habitacional en el país. El presidente Medina creó el proyecto de viviendas dignas y de bajo costos para que las familias dominicanas adquieran un techo propio. Según datos recogidos, esta ciudad se construye en una área de 3.6 millones de metros cuadrados y consta de vivienda entre 900.000 y 2.4 millones de pesos. En la actualidad, la presidencia informa que un total de 7.800 viviendas ya han sido vendidas, las cuales se encuentran residiendo unas 500.000 familias. Detallan que unos 700 niños y adolescentes reciben educación en las escuelas que forman parte de la Ciudad Juan Bosch. Equipo, a continuación le presentaremos lo que es nuestras conclusiones y recomendaciones del tema. La deuda pública va en aumento. Todas las economías, desarrolladas o no, han tenido que recurrir a los mercados de capitales para hacer frente a la falta de liquidez. La República Dominicana ya tenía el pie puesto en el acelerador de la deuda pública mucho antes que se declarara la pandemia en marzo del año pasado. En 2019, cuando no se sospechaba lo que ocurriría en marzo de 2020, la deuda iba en aumento. Ya para el 2020, a causa de la pandemia, los datos establecen que la deuda aumentó 9.644 millones de dólares. El endeudamiento mensual del 2020 fue de 803 millones de dólares. Un aumento tan pronunciado de la deuda pública ha sido algo sin precedentes en la historia económica dominicana. Durante este 2021 se han roto todos los récords en cuanto al monto y velocidad del endeudamiento. Las cifras oficiales muestran que la deuda externa representa un 69% del total de la deuda del sector público no financiado. Este porcentaje equivale
a $33.146 millones al 31 de marzo del 2021. Sin embargo, dentro de la deuda externa, los bonos son los principales compromisos financieros con un importe de un $24.710 millones, mientras que los bonos en términos de deuda interna alcanzan los $11.176 millones, un 23% de esta clasificación. Esto significa, por tanto, que en el total los bonos representan el 75% del total de la deuda pública consolidada, es decir, el 75% de lo que el país debe de estar comprometido están en bonos. En términos netos, $35.886 millones aún están en manos de los bonos, cuyos tipos son más elevados de los compromisos multilaterales. Nuestras recomendaciones son las siguientes: adoptar una estrategia económica basada en una política fiscal más ajustada que permita que las metas de inflación se alcancen con una política monetaria más laxa al fin de generar un tipo de cambio real más competitivo. Garantizar un nivel estable de gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto tendencial, de forma que genere automáticamente una política fiscal contracíclica. Para ello se propone el establecimiento de una comisión y técnica interimpartida que pronostiquen el crecimiento del Producto Interno Bruto. Revisar el sistema de extensiones y subsidios fiscales al fin de lograr que los ingresos fiscales crezcan con el Producto Interno Bruto. Y por último, adoptar medidas administrativas que disminuyan la elusión y la evasión fiscal.